Nos encontramos ya en cabina con Javier Mori, gerente legal de Equifax Infocor, que nos va a comentar al respecto. ¿Cómo estás, Javier? Bienvenido a Sencillo y al Bolsillo. Muchas gracias, Geraldine, y muchas gracias por la invitación. Vamos a empezar por lo básico, Javier. Cuando hablamos de un perfil crediticio, ¿de qué estamos hablando exactamente? ¿Para qué nos sirve? A ver, el elemento que mencionaste al inicio es bien importante porque este perfil crediticio refleja lo que se entiende como historial crediticio. Y la palabra historial es bien importante porque es la información no solamente de la situación actual de la persona, sino de una historia dentro de un plazo determinado. Desde que iniciaste. Yo siempre utilizo esta analogía, y la analogía es el historial crediticio, el reporte de crédito es el equivalente en términos crediticios y comerciales al currículum vitae de la persona. Muestra la situación actual y muestra los antecedentes que tuvo. En el caso del currículum muestras dónde has estudiado, dónde has trabajado, etcétera, etcétera. De la misma manera, en el caso del el historial crediticio y que muestra el perfil crediticio, muestra esta persona cómo ha manejado sus deudas, tanto en sentido positivo como en sentido negativo, que eso es lo importante, porque esto tiene mucho que ver con esta idea difundida pero errónea de que estar en Infocorp es estar mal. Claro. Depende, la información puede ser buena o puede ser mala, no es estar en Infocorp, es cómo estoy en Infocorp. Todos estamos en Infocorp, es una central de riesgo. Así y a través de nuestro comportamiento, digamos, en las transacciones que hacemos, en los pagos, en los créditos que nos otorgan los bancos o cajas, pues ahí está, como tú mencionas, el historial, ¿no? Sí. Y si tenemos un buen comportamiento o un mal comportamiento, entre comillas. Sí, pero no solamente es la información del sistema financiero, sino también hay información fuera del sistema financiero, de casas comerciales, empresas de seguro, etcétera. Entonces, por ejemplo, los pagos. A veces uno piensa, cuando piensa en crédito, dice historial de crédito, piensa en crédito bancario. Pero, por ejemplo, el concepto de crédito va más allá y es cualquier tipo de pago a crédito. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un teléfono celular y tengo una línea postpago, ese es un servicio que yo pago a crédito. Porque yo consumo en un mes, ¿no es cierto? Y luego pago. Así es. Entonces, eso no es, en términos de pago, es o pagas al contado o pagas a crédito. Entonces, el concepto de crédito no es solamente un préstamo bancario. Qué interesante lo que mencionas, porque a veces no tenemos justamente en el imaginario que eso también constituye un crédito, ¿no? Estamos conversando con Javier Mori, gerente legal de Equifax Infocor. Ahora, y este tipo de pagos que mencionas, Javier, por ejemplo, pago al teléfono que sacamos a crédito, o un préstamo en el banco, tal vez, o el pago de la tarjeta de crédito, nosotros pensamos que llega la fecha de facturación, pagamos y ya estamos listo. Soy un buen pagador, me va a ir muy bien, de repente me van a otorgar una línea de crédito más larga, pero eso no es suficiente, ¿verdad? Hay varios componentes, Primero, en la parte de historial crediticio yo siempre suelo mencionar que hay tres grandes situaciones. Obviamente es más complejo, pero son tres grandes situaciones. La persona, en un extremo, la persona que ha sido ordenada en sus finanzas, en sus deudas, y las ha pagado a tiempo todo durante un periodo largo. Check. La otra el otro extremo, es la persona que por alguna razón ha caído en morosidad y tiene deudas pendientes de pago, ¿no? Y la situación intermedia es aquella persona que de repente cayó en morosidad, pero que ha resuelto su situación. Es decir, llegué a incumplir mis obligaciones, pero ya pude superar, producto de acuerdos con el acreedor, producto de que ya de repente no tenía trabajo, ya tengo trabajo y puedo pagar mis deudas, etcétera, etcétera. Son tres perfiles distintos, ¿no? Eso en esa primera parte, en la parte propiamente crediticia. Pero además, la posibilidad de que una persona obtenga un crédito va más allá de esos componentes. Por ejemplo, un elemento importante para el tema de crédito es qué ingresos tiene la persona. Y eso no entra propiamente dentro del historial crediticio, que mira las deudas que he venido pagando. Eso tiene que ver con ingresos, que es un tipo de información distinta, pero que además, cuando uno va a pedir, por ejemplo, a un banco un crédito, le van a pedir cuánto gana, porque es parte de la evaluación. Claro, influye Así para tener un mejor perfil ante las entidades bancarias, por ejemplo. Así es, porque además hay un concepto que es bien interesante, que es el concepto de capacidad de endeudamiento y capacidad de pago. ¿Qué significa esto? Una persona puede
estar al día en sus obligaciones, pero de repente tiene varias deudas que viene pagando al día y ya está, entre comillas, al borde de su capacidad. Ajustado, a las justas paga al final del mes. Hay un componente, hay una regla no escrita en el sistema financiero, una regla de prudencia, dicen, que más o menos cuando una persona dedica ya el 35% de sus ingresos al pago de deudas recurrentes, como que está llegando a su límite. ¿Por qué 35? Bueno, es un número que más o menos deriva de la experiencia, pero que lo que pasa es que además la persona que obtiene ingresos tiene además que comer, tiene que transportarse, tiene que ir al médico, o sea, una serie de obligaciones. Entonces, usualmente cuando una persona, a pesar de que no ha incumplido sus obligaciones, llega a esos niveles, está como que probablemente la próxima deuda que asuma quizás no la pueda pagar. Claro. ¿No? No es solamente llegar, sino cómo uno llega justamente. Estamos conversando con Javier Mori, gerente legal de Equifax Infocor. ¿Qué opciones tenemos para ir construyéndolo? Sí, hay digamos, diversas formas, ¿no? Una de ellas es una persona puede obtener créditos no solamente en un banco, puede obtener en una caja, puede obtener en una cooperativa, puede realizar cierto tipo de operaciones que vayan dejando esta huella de yo asumí ciertas obligaciones y las voy pagando. Entonces, por supuesto, quizás todos apuntamos a tener el mejor o más grande producto crediticio y quizás, así como en el ejemplo del trabajo, claro, de repente quiero entrar como gerente general y todavía falta un poco, ¿no? Entonces, es un poco eso, es ir construyendo en algunos casos, por ejemplo, cuando la persona, y este tema es bien importante porque a veces muchas personas creen que el simple hecho de no tener deudas impagas o deudas pendientes de pago, me pone a mí en una situación de antemano positiva. Y no necesariamente, es decir, imaginemos una persona que ha cumplido 18 años recientemente y no tiene antecedentes. Entonces va a solicitar un crédito. El banco o la caja o la cooperativa va a decir, ¿y este señor me pagará o no me pagará? No tengo información. Entonces, no es tan cierto eso de que el no tener información hace que esté yo bien. El tema, nuevamente, creo que hay que empezar. Es progresivo porque, nuevamente, es una historia. No es una foto actual, es el currículum, ¿no? Entonces yo voy construyendo mi currículum, voy construyendo quizás con operaciones pequeñas, con mis deudas telefónicas, o sea, voy construyendo ahí mi historial crediticio hasta que de repente ya puedo acceder a otro tipo de servicios. ¿Qué opciones hay ahí, por ejemplo, Javier? ¿Qué podría hacer una persona? Por ejemplo, uno de los temas que muchas entidades financieras quizás puedan evaluar es el tener, por ejemplo, algún tipo de garantía o de garante. Es decir, ¿cómo funciona eso? Yo, como cualquier crédito, no solamente en el sistema financiero, yo voy y voy a asumir yo la deuda y de repente me dicen, sí, falta información, necesito un poco más de garantías de que me vas a pagar. Entonces viene una persona que ya tiene un historial crediticio y dice, voy a ser su garante, su fiador, ¿no? Puede ser mi papá, mi mamá, dependiendo del caso. Okay. Exactamente. Entonces, la deuda sigue siendo de la persona que la contrata, pero en caso que esa persona no pague, el garante asume el pago. Entonces, si yo voy pagando esa deuda con, entre comillas, la ayuda de mi garante porque me respalda de inicio, yo puedo ir formando mi historial crediticio también. Qué interesante. Entonces, otra opción también es, por ejemplo, te dan productos financieros, pero tú tienes que poner una garantía, un dinero de garantía. ¿Cómo funciona también? En el fondo es lo mismo. Okay. Las garantías pueden ser, se llaman garantías personales, es decir, viene una persona y dice, yo voy a garantizar si él no paga, el aval, el fiador, o garantías, algunas le llaman reales. Reales es decir, alguna cosa, o un carro o una casa es una garantía también, en caso de que no se pague se puede ejecutar, o un monto de dinero también es un tipo de garantía. ¿no? Por ejemplo, una tarjeta de crédito, que dice, bueno, una garantía de 1.000 soles, ok, yo pongo ese dinero de momento, cuando pague eso ya poco a poco y ahí voy se va generando esa huella, esa historia de crédito. ¿no? Ahora, ¿qué errores comunes comete la gente cuando quiere justamente generar ese historial crediticio? Es bueno, por ejemplo, tener diferentes créditos de repente en una tienda por departamento, en un supermercado, con una tarjeta, con un banco, con una cooperativa. Uno de los temas que hay que siempre tener mucho cuidado es el tema de las tarjetas de crédito, ¿no?
tener muchas tarjetas de... Hay dos componentes. Uno, el número de tarjetas de crédito y dos, el porcentaje o la proporción de utilización de ese crédito. Es decir, si yo tengo, me invento, 4 tarjetas de crédito, eso quiere decir que yo tengo 4 líneas de crédito. Puedo endeudarme, dependiendo de la tarjeta, hasta X cantidad. ¿Ok? Entonces, eso, si yo tengo muchas tarjetas de crédito, puede ser un componente de riesgo, porque tengo crédito otorgado y en un determinado momento puedo empezar a utilizar como loco las 4 tarjetas. Te emocionas y termino endeudadísimo. endeudado, Claro. ¿ok? Pero el otro tema, más allá de que si son 4, 3, 2, 1, es... ok, yo tengo una línea de crédito, imaginemos que tengo una tarjeta, la pregunta es cuánto de ese crédito estoy utilizando como crédito, porque aquí viene, y es algo que conversamos justo en la pausa, que es bien interesante, yo puedo finalmente utilizar la tarjeta de crédito como un medio para consolidar mis pagos del mes. Entonces yo pago en el mes, ¿no? Con la tarjeta, y al final todo lo pago a fin de mes. O hago un pago, utilizo la tarjeta de crédito y fracciono la deuda o no la pago completa a fin de mes. Ahí estoy utilizando el crédito de la tarjeta de crédito y ahí es donde se empieza a acumular o puede acumular. Y se generan los intereses. Exactamente. Entonces, depende también del uso y además de cuánto de esas tarjetas de crédito estoy usando. O sea, imaginemos que tengo 2 tarjetas de crédito, no es lo mismo que yo las tenga consumiendo en promedio 10% de las líneas de crédito o que las tenga al 90%. Al tope, claro. ¿No? Entonces, ahí es mucho de caso por caso, ¿no? Ahora, ya, pongámonos en el lugar de una persona que, bueno, ya, tuvo un mal manejo de las tarjetas, un mal manejo de las deudas, ha cometido esos errores tan comunes, pero dice, ok, quiero ordenarme, quiero mejorar ese historial crediticio, quiero que las entidades bancarias, entidades financieras me vean mejor. ¿Cómo podría la persona empezar a mejorar ese perfil? Porque obvio que tú tengas, digamos, un mal comportamiento no quiere decir que quede para toda tu vida, ¿verdad? Así es. A ver, si yo, por alguna razón, pueden ser temas propios, pueden ser temas que incluso no controlo, puedo haber caído enfermo, puedo haber perdido mi trabajo, Claro. o sea, pueden haber muchas razones por las cuales una persona termina no pagando sus deudas. El punto es, si yo quiero resolver eso, obviamente, si tengo deudas pendientes, lo que necesito del otro lado es tener alguna fuente de ingresos, sea porque tengo un trabajo o sea porque tengo un negocio, etcétera, etcétera. Entonces, si eso existe, digamos, tengo de alguna manera capacidad o recuperado capacidad de pago, lo importante es que esas deudas en principio no van a desaparecer por sí solas. Lo importante es de pronto acercarse al acreedor, sea un banco, sea una casa comercial o quien sea, y de pronto decir, ok, te quiero pagar, pero necesitamos entrar a un acuerdo, un fraccionamiento, etcétera, etcétera. Refinanciar deudas. Refinanciar, ¿no? Fraccionar, etcétera. Hay diversas formas. Entonces, porque al final del día también, del otro lado, si bien quieren cobrar todo lo antes posible, también es cierto que... Te pueden dar facilidades, ¿no? Claro, es cierto que, ok, Sí. así como está la cosa, veo que no me va a pagar, ¿y qué pasa si le doy 6 meses para pagar tanto por mes? Prefiero tener eso a no tener nada. Entonces claro. es un tema de sentarse a conversar y negociar y tiene que haber obviamente una voluntad de pago, ¿no? Ahí está. Bien, muchas gracias Javier Mori, gerente legal de Equifax Infocor. Nos está dando los tips para saber cómo pagar a tiempo, cómo garantizar también un buen historial crediticio que no solamente influye el pago de las deudas en el momento correcto, sino también cómo uno se comporta a lo largo del tiempo para mejorar ese CV financiero que tenemos, que es el historial. Muchas gracias.